Hoy voy a terminar con el tema de José el Soñador, finalmente, y voy a empezar con Moisés. Van a ver qué enseñanzas. La verdad es que la vida de estos hombres nos dejan unas lecciones increíbles. Pero bueno, voy a terminar con el tema de la semana pasada. Saben que estoy hablando del remanente de Dios, ¿no? Y el tema de la predicación es: ¿quién quiere que el poder de Dios repose en su vida? ¿Quién quiere? ¿Todos? A ver si es cierto. A ver si es cierto. No, yo no soy incrédulo. Yo lo dejo al final para que ustedes me digan si realmente quieren que el poder de Dios repose o no, ¿verdad? Digo, porque pues es que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que el poder de Dios es el que genera o produce en el creyente, o sea, el Espíritu Santo, las obras, la eficacia, y no el hombre mismo? O sea, el poder no radica en el hombre, ¿sí? Lo vimos, ¿se acuerdan, no? Ahora, no estoy negando, yo no niego que el Espíritu Santo pueda sanar o pueda hacer obras poderosas todavía el día de hoy. Yo no niego eso. Eso sería como negar a Dios mismo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no sea poder, lo es poder, claro que lo es. Lo que estoy diciendo es que el poder o el dunamis que vimos la semana pasada lo lleva el Espíritu de Dios, como lo dije hace un momento, y que no está a merced de nosotros. O sea, yo no soy, digamos, quien controla o manejo ese poder a mi merced, ¿no? O sea, yo no soy el que va y por sus polainas digo: a ver, ¿cómo que la comadre está enferma? Ahorita voy a orar por ella y se va a levantar. No, pero yo ¿quién soy para decir eso? Aun cuando el poder de Dios esté en mi vida, no puedo yo decir eso. Yo no puedo decirle a la gente, con tal de, digamos, de aparentemente hablarle de Cristo, yo no le puedo decir a mi vecina: usted va a sanar. No, yo no le puedo decir que va a sanar. Yo puedo orar por usted, pero ¿sabe qué? Hay algo todavía más importante en su vida. Dios es el que sana, porque yo no... ¿Qué dijo José cuando le preguntó a Faraón? Oye, yo he oído de ti que interpretas sueños. ¿Qué dijo él? No está en mí. Yo no tengo ese poder, decían otras versiones, ¿verdad? Yo no puedo, yo no soy. ¿Qué te pasa? No es cierto, no está en mí. También vimos que la palabra poder o dunamis es una palabra que significa eficacia. O sea, no solamente habla de obras poderosas o portentosas, habla de una acción eficaz para traer al corazón de la persona una convicción por la predicación. Eso ya lo vimos también. Vimos también que el Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda y nos da testimonio de Cristo con esa misma eficacia. Entonces, nos quedamos, si ustedes se recuerdan, en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10, en donde el apóstol Pablo nos habla precisamente de dónde y cómo es que el poder de Dios reside, reposa en una persona. Eso es lo que vimos la semana pasada, y ahí voy a partir el día de hoy. 2 de Corintios 12, versos del 7 al 10. Dice 2 de Corintios 12, del 7 al 10: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, en este contexto del capítulo 12, Pablo está hablando de su experiencia, y no me contradigo con lo que voy a decir, voy a aclararlo más bien. Pablo habla de su experiencia personal. A ver, ¿qué está diciendo en el verso número 7? Que Dios le dio grandes revelaciones, le dio visiones de una manera muy grande. Incluso en el contexto dice que fue llevado al paraíso. O sea, fue llevado al cielo, pues, para que quede más claro, ¿no? Entonces, él dice, ¿verdad?, que precisamente para que todo eso que él vio, porque lo vio, no lo llevara al orgullo y no lo inflara, porque esa es la palabra que nos da el griego, alguien que se infla, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios hizo?
de tal manera que lo mantuviera en la tierra, pues le mandó un aguijón. Dice que era un mensajero de Satanás, era un demonio que Dios mandó. Ahora, aquí no me voy a meter, porque no es el tema, de ver qué era ese aguijón. Algunos han dicho que era una enfermedad, como la epilepsia. Algunos dicen que era una enfermedad en los ojos. Algunos dicen que eran las tribulaciones que vivió Pablo, porque vivió muchas, ¿no? Era perseguido, fue metido en la cárcel, cada uno tiene diferente versión. Yo en lo personal creo que realmente sí era una enfermedad, que era la que Dios le mandó para que lo mantuviera con los pies en la tierra, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estamos viendo entonces es que Dios trata con él y le dice a la tercera ocasión, ¿te fijas? Aquí hay algo bien interesante que sí quiero decir, aunque no me quiero salir del tema. Dice que 3 veces le pide a Dios, lo cual significa que muchas veces ni en la primera ni en la segunda vez Dios no responde. O sea, no es doctrina, ni me estoy sacando de la manga. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros esperamos que Dios nos responda a la primera. Y Dios hasta la tercera vez fue cuando le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. O sea, que mi gracia es suficiente, Pablo, no necesitas otra cosa. Mi poder, y aquí fíjense que es donde quiero tocar esta palabra, porque ¿se acuerdan que vimos que la palabra poder, que muchas veces ostentosamente dicen que el cristiano tiene poder, ¿no? Para poder hacer cosas grandes y poderosas. La palabra que vimos era dunamis, ¿se acuerdan? En el griego, que efectivamente habla de poder y obras portentosas, pero también habla de eficacia. Pues es la misma palabra que se usa aquí, dunamis, es la misma. Y fíjense que esto me lleva a algo. ¿Por qué cuando hablan de poder nunca hablan de esto? Siempre hablan de un poder que se recibe para tú poder ir y generar y producir y ser visto por los demás. Pero ¿cuántas veces han escuchado que alguien diga, a ver, por eso yo hice la pregunta, ¿quién quiere que el Espíritu Santo o el poder repose en su vida? Todos, no, pues yo, ¿verdad? ¿Seguro? Porque a Pablo le costó unos buenos golpes. A Pablo le costó sufrir enfermedad. Entonces pregunto, ¿quién quiere tener una enfermedad así? Entonces, regresamos otra vez y pregunto, ¿quién quiere, verdad? Que el poder de Dios, pues nadie, claro, así es. Entonces, puedo pensar que muchas veces se hacen campañas en las iglesias donde dicen, ¿no? Venga y reciba el poder. Digo, bueno, pues, ¿de verdad quieren el poder? ¿Quieren que repose el poder de Dios? Adelante, ¿verdad? Pero no todos lo van a querer, de hecho muchos no lo quieren. Entonces, ahora la palabra que usa aquí Pablo, que usa el griego en debilidad, ¿se acuerdan que la semana pasada se las di? La palabra debilidad es asteneia, que significa carencia de fortaleza, debilidad, incapacidad de producir resultados. Fíjate nada más, ¿no? Ahora, yo les dije que en el contexto, Pablo está hablando de su experiencia. Y yo he escuchado que muchos dicen, pero es que Pablo, ahí habla de Pablo. Ahí no está diciendo que todos vamos a pasar por eso. O sea, a ver, oye, no sé, ¿han oído ustedes eso? Yo sí, lo he escuchado en varios pastores y predicadores. Dicen, no, sí, pero es que estás mal. Mira, ahí está hablando de Pablo. Porque a Pablo lo llevó al tercer cielo. Pero pues, tú no has tenido esas experiencias, ¿verdad? Ahora, yo también les decía, esa gente que dice que Dios me llevó también y que luego al infierno, o sea, no. Esto fue algo único en la vida de Pablo y no se ha repetido jamás, ni creo que se repita, ¿verdad? En el caso de Juan, él vio visiones en el Apocalipsis. Pero que alguien se ha llevado literalmente al cielo, solamente Pablo. Pero el día de hoy lo que yo voy a hacer es llevarlos a través de la Escritura para que veamos cómo este proceso del que estoy hablando y para poder una buena exégesis y que no me salgan, ¿verdad?, a alguien por ahí que diga, no, es que el hermano dijo, pero siempre habla de lo mismo. Bueno, vamos a ver cómo esto no fue único de Pablo. Vamos a ver en Hebreos, capítulo 2,
verso 10, y vamos a ver cómo esto que le sucedió a Pablo es algo, o realmente es el método que Dios utiliza para que podamos nosotros reposar, o que repose sobre nosotros su presencia, su poder en nuestras vidas. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para perfeccionar a Cristo? Ahí lo dice. Sufrimiento, aflicción. ¿Cómo es posible que Dios también, en el caso de Cristo, lo hiciera pasar por aflicción, por sufrimiento? Porque fíjense que esta palabra, aflicción, es exactamente la misma que Pablo utiliza en 2 de Corintios, que en realidad nos está hablando precisamente de una persona que es pasada a través del sufrimiento, no nada más de un momento, sino que literalmente está viviendo a través del sufrimiento. Ahora, voy a hablar, por ejemplo, también, porque quiero hablar un poquito de esta palabra perfeccionar. Cuando Pablo dice, bástate de mi gracia porque mi poder, mi dunamis, se perfecciona en la debilidad. Ya vimos lo que era debilidad. Esa palabra quiero tocarla, porque allí mismo en Hebreos 2:10, que lo leímos hace un momento, dice, porque era necesario perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. Esa es la misma palabra que se utiliza, y es una palabra griega que es teleios. Apréndansela porque esa palabra tiene una definición bien importante que se las voy a leer. Ahora, voy a leer un comentario bíblico sobre Hebreos 2:10. Van a ver la relación tan estrecha que existe. Dice así, ¿cómo llegó Jesús a eso? ¿Cómo llegó Jesús a esta situación de ser afligido? Bueno, la versión Reina Valera de 1960 y algunas otras dicen que Dios perfeccionó por aflicción. Las revisiones anteriores conservan lo que puso Casiodoro de Reina, lo consumió por aflicción, que es una versión mucho más antigua. Y algunas traducciones modernas siguen este estilo. El verbo que utiliza Reina Valera 60, que traduce por perfeccionar, es teleiun, es el verbo, que se deriva del adjetivo teleios, que es el que estoy hablando, ¿no? Que la Vulgata, y a la que muchas otras le siguen a esta, tradujo como perfecto, que es lo que la Reina Valera lo tradujo así. Esa palabra la tradujo como perfecto. Pero en el Nuevo Testamento, teleios tiene un sentido muy especial, que es la que Pablo está hablando y que está hablando Hebreos. Sí están conmigo, ¿verdad? Es la misma. ¿Cuál es ese sentido? Bueno, dice, no tiene nada que ver con una perfección abstracta. Más bien se usa de un animal que no tiene defectos y que puede, por lo tanto, ofrecerse en sacrificio. Se usa de un estudiante que ya no es un principiante. Se utiliza de un ser humano que ha llegado a la mayoría de edad, de un cristiano que se ha incorporado plenamente a la iglesia y que ya está bautizado y está, digamos, firme en un lugar, ¿no? En pocas palabras, dice, el principal sentido de teleios en el Nuevo Testamento es el de siempre hablar de ya sea una cosa, animal o persona, que cumplen, escuchen esto, que cumplen plenamente el propósito que se les ha asignado. Por lo tanto, el verbo teleiun querrá decir no tanto perfeccionar, sino más bien hacer y ser perfectamente adecuado para la tarea que se te ha asignado. Así que lo que el autor de Hebreos quiere decir es que Jesús, por medio del sufrimiento, llegó a ser totalmente idóneo para la tarea que se le dio. ¿Cuál fue la tarea que se le dio? Ser el pionero de nuestra salvación. ¿Por qué? Sigue diciendo, porque fue precisamente a través del sufrimiento cómo Cristo se identifica con la raza humana. Porque el autor de Hebreos cita otros tres textos del Antiguo Testamento en donde nos hablan
de la identificación del Mesías con la humanidad. Si Jesús hubiera venido a este mundo de una forma en que no pudiera sufrir, habría sido distinto de los demás seres humanos. No hubiera podido ser su Salvador. Como dijo un hombre, ¿verdad? Cuando Dios quiso salvar a los hombres, lo hizo por medio de un hombre. Incluso sigue diciendo, esta identificación con nosotros es la esencia de la idea cristiana de Dios. Cuando los griegos pensaban en la relación de sus dioses con la humanidad, su idea clave era la de la indiferencia. O sea, cuando ellos pensaban en una deidad, decían, no, pues el dios fulanito, no, pues él está bien lejos, ¿no? Él no habita con los mortales. Él habita ya en el Olimpo, ¿verdad? Ok, muy bien. Dice, pero la idea clave del Evangelio es la identificación por medio del sufrimiento. Jesucristo se ha identificado con la naturaleza humana y no había otra manera. La identificación capacitó a Cristo para simpatizar y compadecerse con nosotros. Esta palabra quiere decir etimológicamente sentir con otro. O sea, él siente. Cuando dice Hebreos, y él es capaz de poder compadecerse, el sentido que tiene esa palabra de compadecerse es sentir con otro. O sea, se relaciona con nosotros. Y dice, es casi imposible comprender el dolor o el sufrimiento de otra persona si tú no has pasado por ese dolor. ¿No es cierto? Dice, por ejemplo, una persona que no sufre de algún dolor, ¿verdad? De alguna enfermedad, pues no puede entender plenamente. Pero una persona que sí ha pasado por eso, se simpatiza. O sea, puede empatizar y decir, no, es que yo sé, mira, a mí me pasó. Precisamente porque Jesús ha compartido nuestros sufrimientos, o sea, Él estuvo en la carne, Él sufrió, Él fue vituperado, Él fue menospreciado, fue perseguido, ya no digamos la cruz, que eso fue lo más terrible, pero en persona Él fue sujeto a padecimiento y a sufrimiento. Entonces, Él puede compartir nuestros sentimientos y nos puede ayudar. Él ha asumido nuestros dolores, nuestras tentaciones, y el resultado de todo esto es de que Él sabe que necesitamos ayuda y que nos la puede dar. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando hace esto? Identificarnos con Cristo. Cuando nosotros somos sujetos al sufrimiento, al dolor, es porque Él quiere que nosotros nos identifiquemos también con Cristo y que podamos nosotros identificarnos con los demás. El Señor no tenía un problema de orgullo como Pablo. Claro está. En el caso de Pablo, bueno, era un elemento para que él pudiera aterrizarse. Aquí estamos hablando de que, ya lo leí, ¿por qué pasó Cristo? Para que se identificara con nosotros, para que sintiera el dolor, tal como lo hizo, ¿no? Pero entonces la pregunta seguiría siendo, bueno, entonces, ¿qué con nosotros? Porque en un momento dado, aquí podemos hablar de Pablo y podemos hablar de Cristo. Pero la Biblia habla de que nosotros tenemos que sufrir esto, claro. Vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 18, porque la misma palabra que utiliza Hebreos en aflicciones es la misma palabra que vamos a ver ahorita que usa Pablo en Romanos 8, 18, y la palabra es patema. Es una palabra griega que significa aflicción. Esta palabra la encontramos muy frecuentemente en las epístolas de Pablo y la encontramos 3 veces en el libro de Hebreos. 4 en Primera de Pedro, y ahorita los vamos a ir viendo y se van a dar cuenta cómo no es solamente Pablo, o sea, no fue un caso aislado, ¿no? De decir, bueno, sí, pero es que Pablo, porque Pablo, pues Pablo fue Pablo y era necesario, bueno, y el Señor, bueno, pues el Señor porque tenía que venir a identificarse, bueno, ¿y nosotros estamos exentos? Claro que no. Dice Romanos 8:18, yo reconozco que tenemos que sufrir. Dice Reina Valera, tengo por cierto, o sea, estoy seguro. No, ay, pues, no, es dependiendo de tu fe. No, tengo por cierto, estoy seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y está hablando en plural, no está diciendo mis aflicciones, dice las aflicciones que tenemos. No se comparan. O sea, lo que nosotros podemos estar pasando no se compara con lo que vamos a vivir un día.
Una vez yo les dije, a ver, vamos pensando en que cualquiera de nosotros tiene un accidente automovilístico o en un camión y quedamos parapléjicos, ¿no? Y no estamos ahí en una silla de ruedas, y nos tienen que dar de comer y cambiarnos el pañal y todo esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo les gusta que vivamos así, aquí en la tierra, en esa aflicción? Vamos a pensar en unos 30 años. Ok, 30 años postrados, ¿verdad? En donde vas a tener que estar sujeto al dolor, a los pañales, a ya no poder correr, sí, claro, al medicamento. O sea, una situación muy, muy triste, ¿no es cierto? Bueno, ni modo, ok, perfecto. El tiempo que ustedes gusten o la enfermedad del dolor que ustedes puedan tener. El que ustedes gusten. Bueno, eso no se compara con que cuando tú mueras y estés en la eternidad, ¿cuánto tiempo vas a vivir ya? Pues toda la eternidad, por siempre. O sea, no se compara, no hay nada. Es lo que Pablo está hablando aquí. Dice, no, miren, las aflicciones que nosotros tenemos no se comparan con la gloria que Dios nos ha de manifestar un día. También, por favor, vamos a 1 de Pedro 5:1. Pedro, en este capítulo, en esta escritura, pues, le está escribiendo a los ancianos, a los pastores, y fíjense ustedes cómo se refiere él, cómo se presenta él. Pedro dice, yo le ruego a los ancianos, está hablando de pastores, no de viejitos, que están entre ustedes, yo anciano también, aunque él ya era una persona mayor, él sí ya era una persona grande, literalmente, fíjense, dice, yo también testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Padecimiento, es la misma palabra patema que usa Pablo, que ha estado usando Pablo. Dice, yo también, ¿verdad? Soy testigo de los padecimientos. O sea, yo también, ¿verdad? Estoy sujeto a padecimiento. Vamos también a ver en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 5, cómo este proceso es algo en el que Dios nos tiene que pasar a todos para que, como lo dije hace un momento, podamos empatizar. Hace un tiempo platicábamos de esto, ¿se acuerdan que les decía? Cuando nosotros hablamos con alguien, pues ¿cómo podemos identificarnos si nunca hemos pasado por una situación? Pero cuando tú hablas con alguien y dices, no, mira, es que yo ya pasé por eso. Eso es muy común, sobre todo en las personas ya más grandes, ¿no? Que dicen, mira, te lo digo porque yo ya lo pasé, yo ya lo viví. Aquí precisamente Pablo está hablando de eso en 2 de Corintios 1:5. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, sí, las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Así como en nosotros, ¿verdad? Abundan, así también, por el mismo Cristo, abunda nuestra consolación. Y si ustedes siguen leyendo, dice, ¿para qué? Para que nosotros podamos consolar también a los que sufren. Entonces, el proceso, sin quererme adelantar, no me quiero adelantar, pero el proceso natural de Dios para nuestra vida, sí es la aflicción, sí es el dolor, sí lo es. Aun cuando a nosotros no nos guste, porque no nos gusta, nuestra carne no le gusta sufrir, no le gusta sentir dolor, no es algo que apetezca, a nadie nos gusta, pero sin embargo, así es. 1 de Pedro, capítulo 4, versos del 12 y 13, fíjense, aquí Pedro lo dice de una manera incluso hasta más clara. O sea, Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido. Y aquí Pedro está hablando de persecución. La iglesia o las iglesias a las que les escribe en las regiones de Galacia y de Ponto eran judíos creyentes que estaban sufriendo fuertemente persecución, estaban sufriendo fuertemente. Y sin embargo Pedro pudo haber dicho, ay hermanitos, ay pobres, no, ay cómo me gustaría estar allá, ¿verdad? Dice, a ver, ¿se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden? No se sorprendan del fuego, ¿verdad?, de prueba que les ha sobrevenido. Y dice, como si alguna cosa extraña aconteciera.
O sea, ay Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto, verdad? Si yo, oro todas las mañanas y voy a la iglesia y doy mis diezmos. Dice, no, verso 13, sino gócense, por cuanto son participantes, y aquí otra vez la palabra que estamos hablando, patema, de los sufrimientos o padecimientos, dice Reina Valera, de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Incluso el verso 14, que no lo leímos, lo voy a leer, dice, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes, ¿qué? Es glorificado. Por eso, déjenme decirles que si ustedes son capaces de entender esto, el 50% de su vida cristiana ya la hicieron. Porque, desgraciadamente, el pensamiento de hoy es muy distinto. Incluso yo, hace una semana, en esta semana pasada, estaba viendo, bueno, por una razón pues que me sugirieron, me metí a una página de internet y regularmente siempre cuando hablan de José el Soñador, regularmente, o sea, siempre ha sido como que el común denominador, cuando yo he escuchado de José el Soñador siempre hablan de éxito. Siempre se dice de cómo él, ¿verdad? Dios lo llevó a lo más grande. Y efectivamente, yo en esta página vi que decía, ¿verdad? El éxito de la vida de José el Soñador. Y cuando tú te pones a escuchar, yo digo, ¿por qué mutilan el Evangelio? ¿Por qué siempre te hablan del después de? Pero ¿por qué no te hablan del proceso que Dios llevó a José? ¿Por qué nunca te hablan de eso? ¿Por qué nunca hablan de esto? ¿Por qué siempre, decía yo hace rato, ¿no? ¿Por qué siempre te hablan de ese poder milagroso, portentoso, ostentoso? Pero ¿por qué nunca te hablan de cómo el poder de Dios puede reposar en tu vida? Y no es precisamente a través de manifestaciones, sino de aflicciones. ¿Por qué nunca nos hablan de eso? Porque no vende, porque no es atractivo, porque no es algo que el día de hoy la gente quiere oír. Pero Dios sigue poniendo el dedo en el renglón y no cambia. Y por eso yo les digo, si ustedes entienden esto, qué bien por ustedes. Porque si a tu vida llega a venir aflicción y dolor, entonces como Pedro, no te sorprendas. No digas, ay Señor, pero yo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mi vida? Mira, todos somos bien buenos, nos comemos la sopa, no dejamos los frijoles, y es más, hasta llegamos temprano a la iglesia. Bueno. El apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo estaba lleno de este pensamiento. Y no porque él fuera masoquista. No es eso, no es eso. Pero déjame decirte algo que es muy cierto. Cuando una persona es afligida, es cuando más busca a Dios. Esa es la verdad. Cuando una persona es afligida, es cuando más se acuerda de Dios. Entonces la pregunta es, si yo tengo que hacer esto para que tú estés verdaderamente cerca de mí, pues lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas Dios no está viendo tu dolor, está viendo lo que va a traer ese dolor. ¿Y sabes qué va a traer? Tenerte a ti, hacerte parte de Él. Y si es necesario que haya dolor, lo va a ver. ¿Por qué? Porque sus propósitos son eternos y van más allá. Además, que no fuimos hechos para esta tierra. O sea, Dios nunca planeó decir, te voy a acercar en un bonito lugar donde no tendrás dolor y mi hijo va a ir por la montaña corriendo, ¿verdad? Por los abrevaderos y ahí va mi espíritu guardándolo de todo mal. Nunca, jamás lo dice la Biblia. Nunca, nunca, nunca. El mismo salmista, cuando habla del Salmo 23, habla de lo hermoso que es ser apacentado por Dios, pero aún en medio de ese transcurso dice, cuando anda en valle de sombra y de muerte, habla de aflicción, habla de sombra y de muerte. Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo nuevamente vuelve a hablarnos precisamente de cuál era su meta en la vida. Insisto, no porque él fuera un masoquista, no porque fuera un hombre que, ay, es que Pablo todo el tiempo hablaba de esto. Sí, pero ¿por qué lo hablaba? Porque él sabía perfectamente bien
que esto era lo que Él en su vida y en nuestras vidas nos acerca, nos hace vivir como Él, el despojo, el decir, Señor, mi vida es tuya, y todo lo que pueda venir a ella no me importa, porque yo sé que tú tienes el control. Acuérdense que otro ejemplo que en su momento llegaremos, algún día, no sé cuándo, pero llegaremos a ver a Job, es otro ejemplo claro de un hombre afligido, un hombre llevado al extremo, ¿verdad? Y bueno, ustedes ya saben la historia. Fíjense, Pablo dice en el verso 7 de Filipenses 3, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo. ¿Cómo todo? Sí, todo. Reputación, nombre, dinero, posición, todo lo que yo soy. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y poder ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus patema, de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hebreos capítulo 5 también, por favor. Nuevamente, vamos a ver un poquito más de cerca al Señor Jesús. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Cómo la Biblia nos habla del mismo Cristo. Dice, Cristo cuando Él era humano en la tierra, ¿qué pasó? Bueno, pues Él dijo, Señor, de verdad, créeme lo que como hombre sí quisiera evitar el dolor. ¿Quién no? Claro que sí. Sí, no podemos decir, no, yo no, todos quisiéramos evitarlo. Dice, pero sin embargo, dice, Dios lo oyó porque tuvo una actitud reverente, ¿no? De respeto, decía, Señor, bueno, sí, pero no mi voluntad, finalmente que sea la tuya. Y dice en el verso 8, y aunque Él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A través del padecimiento, que es la misma palabra que estamos viendo, dice, y habiendo sido perfeccionado, esa palabra es la misma palabra, teleio, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Yo les preguntaría, ¿no están ustedes contentos de que Cristo haya sufrido y haya completado la obra para nuestro bien? Claro que sí. ¿Te imaginas si yo dijera, no es cierto, Dios no quiere el dolor ni el sufrimiento? Entonces ni uno de nosotros podríamos estar aquí. Porque eso es exactamente lo que Pedro le quiso decir al Señor. Señor, nunca pase eso de ti, nunca te acontezca. ¿Qué estaba diciendo? Evita el dolor, evita el sufrimiento, no hagas eso. ¿Te fijas cómo la mente de Cristo o la mente del Padre, en este caso, es tan diferente a la nuestra, tan distinta? ¿Qué hubiera sido de nosotros? No, olvídalo, no quiero ni pensar, ya que ni siquiera estaríamos aquí. Bueno, vamos a continuar. En 2 de Timoteo 3, versos del 10 al 12, el apóstol Pablo habla con su hijo Timoteo y le dice, mira Timoteo, tú eres mi discípulo. 3:10 de 2 de Timoteo, le dice, mira Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi longanimidad, mis persecuciones. Y luego, fíjense, usa la misma palabra, patema, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, escuchen, verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces, el estar en un lugar, en una burbuja, aislado del dolor y del sufrimiento en nuestra vida, es algo que no es bíblico. No es realmente el trato de Dios, no es exactamente lo que Dios quiere en nuestra vida. Primera de Pedro 5, nuevamente, otra vez vamos a Pedro, Primera de Pedro capítulo 5, versos del 8 al 11. ¿Se acuerdan que leímos esta escritura? Ahora que estaba hablando de José el soñador. El apóstol Pedro dice, miren hermanos, pues velen,
atentos, ¿no? Sean sobrios, están así, alertas. Porque el diablo, su adversario, anda como un león. Dice, al cual ustedes resisten firmes en la fe. Y luego dice Pedro, sabiendo que los mismos padecimientos, y es la misma palabra, se cumplen o se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Incluso también veíamos como dice, aquí Pedro nos dice algo muy claro, muy enfático. Pero el mismo Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayas padecido, entonces no te evita el dolor ni el padecimiento, claro que no. Dice, después de que ya padeciste un poco de tiempo, el mismo que te metió al horno, es el mismo que te saca, y dice, ya después de que pasaste por todo este tiempo, Él te perfecciona, te afirma, te fortalece y te vuelve a establecer. Dice, ahí está, nuevamente, adelante. ¿Verdad? Es el proceso natural. Entonces, fíjense, voy a leer de manera parafraseada. ¿Qué está diciendo Pablo en 2 de Corintios? Bástate de mi gracia, porque mi dunamis, mi poder, mi eficacia, te hace ser perfectamente adecuado para la tarea que te ha asignado cuando tú reconoces tu carencia de fortaleza o tu incapacidad de producir resultados. Cuando nosotros reconocemos nuestra incapacidad, porque dice Pablo, cuando yo reconozco, ¿verdad? Cuando soy débil, incapaz, por eso les dije la definición, es cuando entonces dice Pablo usa una palabra, cuando dice el poder de Dios reposa, esa palabra es episkeno. Esa palabra significa, de manera literal, epi es sobre y skene es tienda. Esta palabra se utilizaba cuando extendían una carpa, sobre todo en el tiempo de Pablo, porque ustedes saben que pues la gente no tenía, en alguno como el día de hoy, no tenían más que carpas, sobre todo los que andaban de beduinos, ¿no? Que andaban de un lado a otro. La gente lo que hacía era poner carpas, eso es muy común, ustedes lo saben, ¿no? En el Medio Oriente. Y esa palabra habla precisamente de esto, dice, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer para que el poder de Cristo repose sobre mí? Pues simplemente, ¿verdad?, saber que lo que pasa en mi vida es parte de un proceso que Dios traiga a mi vida. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que ponga su presencia como una carpa sobre mí y yo diga, ay, Señor, en ti estoy seguro, a pesar de lo que pueda suceder. Oye, pero es que esto es doloroso. Sí lo es, sí, definitivamente que lo es. Porque acuérdense de algo, que también quiero decir. Pablo destaca algo muy interesante en este verso cuando habla de la debilidad. Dice, por lo tanto, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que ese poder esté en mí. El Nuevo Testamento lo utiliza para enfermedad. Cuando una persona se enfermaba, incluso algunas sanidades que Jesús hizo, la usa esa palabra. ¿Por qué? Porque es una falta de poder, o sea, es incapacidad, es decir, es que estoy sujeto a esta enfermedad y no puedo, no tengo el poder, eso es. Bueno, entonces, si nosotros en nuestro diario vivir reconocemos nuestra incapacidad, nuestra falta de poder y decir, Señor, es que soy débil, no puedo, o sea, soy incapaz. ¿Sabes qué va a pasar? Que entonces Dios va a poner una carpa en tu vida de su poder donde quiera que tú estés y te va a decir, estoy contigo, aun cuando sea por un horno. Pero cada uno de nosotros nos podemos identificar porque vamos a pasar, o de hecho estamos pasando, algunos de una manera y otros de otra. Pero aquí lo importante es decir, Señor, me basta tu gracia. Tu gracia es suficiente. Más adelante, ¿verdad? Dios siempre tiene algo, yo lo decía. Por eso les quise poner el énfasis en la palabra teleio, porque habla precisamente de ese, no tanto el ser perfecto de manera abstracta, como lo decía, sino el de poder llegar a ser apto. Es decir, ya, pasaste por ese proceso que te permite ahora ser apto para la obra que quiero hacer en tu vida. Si queremos agradar a Dios,
pues tenemos que declarar nuestra incompetencia y decir, Señor, pues no puedo, reconozco y quiero que este proceso que me estás pasando permita que el Espíritu Santo y tu poder estén sobre mí, sobre mi vida. Aquí quiero, es más, es lo único que deseo en mi vida, aun cuando el medio que utilices sea un medio doloroso, pero si esto va a permitir que tu presencia esté en mí, pues adelante. Luego, voy a terminar con el verso 10, donde Pablo dice, de 2 Corintios 12, y me alegro de las debilidades, los insultos, necesidades, persecuciones, las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. La palabra que usa ahí Pablo, o que se usa el griego cuando dice me alegro, es eudoqueo. Esa palabra nos habla de alguien que está de buena disposición, fíjense, de buena disposición, reconoce que lo que le está pasando, o que la alegría que tiene, a pesar de que es contraria, o sea, que en un momento dado, por ejemplo, vamos a pensar que alguno de nosotros le roban el carro, ¿no? Pues ¿quién se va a alegrar? Pues nadie. O sea, ¿quién le va a dar gusto que le roben su carro? Pero lo que está diciendo aquí el griego es que acentúa una buena disposición y una intención de saber que lo que pasó es bueno. Si no, mira, Dios sabe, ¿sí me entienden? Se alegra, pero en un entendimiento de que, no, mira, sé que esto es bueno, ¿no? Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito es el nombre de Dios, ¿no? Entonces, luego fíjense, la palabra que usa ahí Pablo cuando dice, más fuerte soy, es dunatos. Esa palabra es bien interesante porque es como un juego de palabras. Dunatos es una palabra que está muy relacionada a la misma palabra que es poder, que es dunamis. Dunamis y dunatos son palabras que están muy ligadas, ¿sí? Pero fíjate que una te habla de poder, de eficacia. O sea, dunamis habla de poder y de eficacia. Dunatos nos habla de alguien que es capaz, que puede llegar a ser capaz, que puede ser fuerte y poderoso, pero no por sí mismo. O sea, dice, soy fuerte, pero no por mí, sino porque Dios me hace fuerte. O sea, me hago fuerte. Cuando yo reconozco que no puedo y que soy incapaz, es cuando entonces Dios obra. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque muchas veces creemos que es al revés. O sea, el énfasis de la gente está en el hombre. Decir, no, tú puedes, tú hazlo, tú dedícate. Mira, no hay nadie más que tú y tú hazlas. O sea, ponen un énfasis muy fuerte en el poder del hombre y del ser, de la voluntad. La Biblia no. La Biblia es al revés. La Biblia dice, no, es cuando tú eres incapaz, cuando eres débil, cuando reconoces y dices, Señor, no puedo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una persona, quien sea, admite su incapacidad ante Dios, admite que no puede? ¿Qué pasa? Y que no conoce a Dios, que Señor, no puedo. O sea, me doy cuenta de mi incapacidad, me doy cuenta de mi ineficacia. ¿Qué sucede? ¿Qué no es cuando Dios escucha a esa persona? Lo dice la Biblia. Por eso el arrepentimiento y el mensaje de la palabra siempre ha sido ese. El que el hombre reconozca su incapacidad, que reconozca su falta de poder. Y por eso el evangelio es locura, es una locura. Dices, no, ¿cómo crees? Oye, espérate, estás mal, es todo lo contrario. Es cuando tú tienes que formarte un pensamiento y decir, yo puedo hacerlo, yo soy capaz, tengo las habilidades. Eso es contrario a Dios. Por eso nunca le digamos a nuestros hijos, no, mijo, usted es capaz. No, pongan el énfasis en Dios. No, mijo, sí, yo no dudo de tus capacidades. Sí, claro que sí, porque Dios te las dio. Pero ¿sabes hasta dónde van a llegar tus capacidades? Un par de cuadras. ¿Sabes cuándo es que eres capaz, hijo mío? Cuando reconoces que no eres capaz. Y que solo Dios te puede ayudar. Entonces, dice la Biblia, harás prosperar tu camino, ¿verdad? Y todo te saldrá bien. ¿Qué? Sí, todo te va a salir bien. ¿Cuándo? Cuando tú reconoces tu incapacidad. Porque entonces el poder de Dios reposa sobre ti. Eso es lo que el Evangelio, la palabra enseña, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Pablo hablaba y decía, entonces ahora yo reconozco y sé entonces por dónde está la clave.
Sé cuál es la clave para mi vida. ¿Cuál? Pues el que debo de decir, Señor, gracias, soy incapaz, gracias por esto, no importa lo que esté pasando, gracias, me alegro. Lo acepto con gozo y digo, sí, gracias, Señor. Porque cuando yo hago eso, entonces soy fuerte. ¿Y sabes qué pasa cuando somos personas que hemos entendido esto? No puede haber nada en este mundo que nos mueva. No puede haber, no. Decimos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo. Vamos a orar para terminar. Ahí acompáñame en tu lugar. Señor, qué contrario es, Señor, todo esto a lo que hemos oído, a lo que escuchamos. La persona verdaderamente exitosa es la que te pone a ti en primer lugar. Pero no solamente que te pone a ti, sino que reconoce su incapacidad. Reconoce, Señor, su limitación. Reconoce su impotencia, su ineficacia. Porque cuando nosotros, Señor, somos débiles, así incapaces, entonces somos fuertes. Qué curioso, Señor. Pero así es. Porque decía Pablo, el poder, la excelencia, no es de nosotros, es de Dios. Nosotros somos vasos de barro, frágiles, débiles. Incluso, Señor, debo de decirlo, a veces no dignos, porque no lo somos. Tú te hiciste o nos has hecho justicia, poniendo al justo por el injusto. Pero nosotros de ninguna manera tenemos nada. Más bien tú nos has hecho justificación. Y Señor, esto no es de nosotros, es tuyo. Pero nosotros somos vasos de barro. Eso es lo que somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer cada momento en nuestra vida, nuestra incapacidad. Y poder dejar que entonces tú nos hagas fuertes y que de esa manera el Espíritu, tu poder, repose sobre nuestras vidas. Cada día, Padre. Señor, pues no es una casualidad que yo esté compartiendo esto. No es una casualidad. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder entender esto en nuestra vida, aun cuando muchas veces nuestra mente nos diga lo contrario. Ayúdanos a llevar todo pensamiento cautivo a ti. Llevarlo cautivo, Señor, a tu palabra y a ser obedientes en nuestra vida, Padre. Le damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.